Ahora en este vídeo voy a saltar un poco el tema general de mis trabajos en internet sobre descubrimientos sensacionales que no han querido ni quiere que salgan, pero saldrán. Muchas cosas que darán una luz verdadera al principio de la creación de Dios en la tierra con la humanidad. Antes de la humanidad, la Sagrada Escritura muestra que Dios creó universo, planetas, la tierra, las plantas, los mares, animales, aves, peces y lo último, seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva. Y de ahí venimos todos. Es muy largo de contar, pero claro, hay detalles, son tantos que ya estaría horas, de cómo las religiones, sobre todo el catolicismo, el Vaticano, porque no olviden que las presas, que son los responsables, las víctimas, son los que explotan esa religión, el Vaticano. El Vaticano es la cabeza del catolicismo y cómo durante toda la historia han explotado a cientos, si no miles de millones. En sus guerras santas, en sus cruzadas, en la quema de cientos de miles de pobres gente quemadas vivas por la Inquisición, como malvadas. Bien. Hay un detalle interesante que me gusta comentar sobre ciertos objetos de culto de la Iglesia Católica, santos, sagrados, en fin, como muchos de ellos, que de santos ni de sagrados no tienen nada, pero la gente, lo que le muestren, son el Vaticano, muy astutos para sacar clientes nuevos y explotar a los viejos. Hay, por ejemplo, gente, millones, es posible millones, que todavía después de muchos años de muerto, muchos años han muerto, olvidad, siguen los familiares pagando funerales para que Dios no mande demonios y siga quemándolos en el infierno. Imagínense la barbarie que puede soportar la gente impasible y que no se dé cuenta de nada. Es que cuando muere la gente, Dios los condena y Dios, jefe de los demonios, manda demonios, ejército, a quemar gente viva de la manera que quieran torturarlos, sin oír gritos de horror por la eternidad. Esas barbaries, ¿cómo es posible que la gente lo vea como normal? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, aquí está toda la verdad. Está la historia de la humanidad y en especial la historia del hombre más grande de la humanidad, Jesucristo. El que vino como hombre, él no era un hombre normal. Él fue creado antes que la humanidad en los cielos. De hecho, la Sagrada Escritura dice que Jesucristo fue el medio en que Dios hizo todas las demás cosas. O sea, como un mediador, como dice la Biblia, como un obrero maestro. Como si yo diera, vamos a hacer ahora una galaxia de millones de planetas. Vamos a hacer... Claro, no hay que pensar que Jesucristo era un hombre en los cielos. Él se hizo un hombre. Podía hacerse cualquier cosa, pero se hizo un hombre. Para que con su vida, el pago de su vida, decir yo pago. ¿El qué? ¿Con dinero? ¿Con joyas? ¿Con tesoros? No, con una vida. Porque por culpa de la irresponsabilidad y la rebelión, la desobediencia de los dos primeros seres creados, Adán y Eva, la humanidad estamos todos, no solamente unos cuantos, todos, hasta hoy, pagando la desobediencia de dos seres humanos. Todos heredamos de Adán y Eva las mismas cualidades. Puede cambiar la piel, el color de los ojos, la estatura, etcétera, etcétera. Pero todos, seres humanos de la tierra, venimos de Adán y Eva. Y todos tenemos las consecuencias de, vamos a poner un ejemplo, por poner algo natural, que una familia, un hombre y una mujer, tengan una enfermedad venérea, la sífilis, la coronea, o el SIDA, o cualquier enfermedad, o el COVID, lo que quiera, una enfermedad que se transmita por los genes a los humanos. Y esta mujer tiene relaciones con su marido y se queda embarazada. 100% garantías que el niño nace con esa enfermedad, porque está
entre los dos mezclados esos virus y los transmite por medio del acto sexual a la mujer, creando un ser, un niño, una niña. Así la humanidad, todos venimos de Adán y Eva con la herencia de la maldición de enfermar, envejecer y morir. Pero no dice la Biblia que cuando los seres humanos mueren por Adán y Eva van condenados por la eternidad al infierno, o si pagan muchos funerales, Dios los quema, pero... O sea, que Dios manda a los demonios. O sea, que Dios le pone a Jehová Dios, el Dios de la vida, como el jefe de los demonios. O sea, que Dios dice, venga, que se queme este. Y los demonios se ríen, tío, que son los culpables de todos los males de la tierra, los demonios. O sea, y entonces le enseñan cosas y la gente no piensa, lo cree, bueno, lo dice el Papa, lo dice el tal, lo dice el cual, y no se da cuenta que los están explotando como verdaderas ovejas al degüello. Ahora voy a contar un detalle de los muchos fraudes de la Iglesia, pero muchos. Pero la gente, parece mentira que haya millones de católicos que son inteligentes, son profesores incluso, científicos. Bueno, la mayoría que no se den cuenta del engaño. Pero es inaudito, porque bueno, si hubiera algo, una religión oculta, que nadie sabe nada, que algo místico, que... Pero si la Biblia está, los niños, hay muchos niños que conocen la Escritura muy bien. Es el libro de Dios, es muy simple. Aquí no hay matemáticas exactas de fórmulas de Albert Einstein ni Nikola Tesla. Aquí es muy sencillo cómo Dios creó a Adán y Eva, cómo le dijo que tuvieran solución animales y peces, cómo Dios mandó a Noé el arca para que salvara a los animales y a peces, porque iba a condenar, a castigar a la humanidad, ahogándolos por la maldad que habían hecho. Bueno, es muy simple, los niños lo aprenden, pero ¿cómo es posible que personas adultas, que personas inteligentes, que se traguen bolas y se queden tan... Le da igual, es absurdo. Y encima se mueren y las familias condenadas a pagar. Pero bueno, le explotan a veces, ya te digo, hay gente, sobre todo en la clase rica, ¿no?, que han muerto los parientes, el hijo, la hija, el madre, el padre, quien sea, años y siguen pagando funerales, tantas misas y tal, y en vez de hacer ceremonias místicas con humos de incienso, y Dios perdona, has pagado. Vamos, como comúnmente las organizaciones mafiosas que forman grupos mafiosos, sea la Cosa Nostra, la mafia, lo que quieras, y entonces obligan a pagar a los empresarios dinero o los destruyen. Y muchas veces pues tragan, bueno, pues páganos tanto. Todos los meses vendrá aquí el cobrador y le das un cheque, le das tal, o le das dinero en efectivo. 100.000, 50.000, 20, según depende de la persona. Eso lo hacían, pero hasta hace poco, en una internación, El Salvador, había bandas callejeras, pero que gobernaban el país, unas bandas, pero realmente de criminales, y la gente los tragaba. No mandaban a aquellos. Hasta que vino el señor Bukele y hizo el ajuste de cuentas y todos a la cárcel, y ahora El Salvador vive en paz. Porque un hombre, el señor Bukele, que es fantástico, con su esposa, hizo acto de justicia y digo, aquí hasta aquí. Venga. Pero bueno, vengo a decir uno de los fraudes, que es muy conocido, pero la gente no se da cuenta. Por ejemplo, hay uno de los múltiples, hablo de uno, pero podía estar horas sin parar, hablando de cuántos objetos de culto de la iglesia que la gente venera, esto, lugar santo, piedra santa, cueva santa, el no sé qué santo, la tumba santa, o sea, todo cualquier absurdez es santo, y eso que esto es de Dios, que esto, que aquí vive Dios. No, que en esta cueva vive la Virgen, la Madre de Dios, reina de no sé qué, de los cielos. O sea, y te meten lo que quieran. Y la gente sabe que lo va a tragar. Pero ahora hay un detalle interesante de las múltiples fraudes. La sábana de Turín. Bueno, muy especificándolo muy... Pues no está, podría estar horas hablando de la sábana. ¿Quién la encontró? ¿Quién la manipuló? ¿Quién la traspasó? O sea, de mano en mano, ¿no? Pero es una sábana que se ve más o menos, en internet pueden verlo, que se ve como si fuera estado un cuerpo untado con sangre, tal, con polvo, tal, envuelto en una sábana, ¿no? Y entonces pues quitan la sábana y quedan rasgos húmedos, secos, de un cuerpo. Se ve ya analizado bien con rayos X, se ve que hubo un cuerpo humano, con unas manos, tal, con una cabeza, una barba, unos brazos, unas piernas. Y entonces, ya hace muchos años, muchos siglos,
no, que este cuerpo, que el Vaticano, es el cuerpo que de Jesucristo cuando murió, estuvo la sábana de Turín, estuvo envuelto en esta sábana, y tal, y santo y procesiones y turismo por ver la sábana. Por ejemplo, en la Catedral de Toledo, que todos los objetos son o robados o regalados a la iglesia, pues es la catedral más cara del mundo. O sea, los fieles tienen que entrar ahí y tienen que pagar. Y todo lo que hay es expoliado de la gente en sus guerras santas, cruzadas y los beneficios de apoyar a las guerras santas y a los dictadores. Bueno, por la sábana de Turín, pues se ve, ya digo, un cuerpo más o menos, se ve, no el cuerpo completo, se ve señales, que sí, un poco la cara, el rostro, con rayos X, y un cuerpo con unas manos atadas, una herida en la parte derecha, y unos ojos cerrados y tal, y las manos con dos orificios, o sea, como sombras, luces y sombras, de un cuerpo que ha estado en una sábana y que el polvo, la humedad y tal, ha dejado rasgos de ese cuerpo que estaba sudoso y los rasgos de sangre, tal, donde la Biblia dice, ¿no?, que Jesucristo, pues lo crucificaron, tal, que luego mandó un soldado, porque los judíos, los fariseos, que hay que asegurarse de que está muerto de verdad, porque dice que va a resucitar. Y entonces Pilato dice, bueno, que un soldado romano de esto le pegue un lanzazo, porque antiguamente hacían con los presos que mataban, o sea, que ejecutaban, los criminales, pues que después para asegurarse que está muerto, pues cogía un soldado y decía, venga, que le corten las piernas. O sea, estaba colgado, ¿no?, de cualquier manera, y se morían por asfixia. Realmente los daban una paliza de vez en cuando, y entonces los llevaban a colgar con un madero por las calles para que la gente lo viera, y luego lo clavaban, y luego encima, pues para asegurarse, al atardecer, para que no quedara un cuerpo colgado, que era por los judíos prohibido, ¿no?, que le cortaban las piernas, cogían una espada y le daban un corte en las piernas, muerto ya, y desangraba, y ya entonces ya seguro muerto. Entonces fíjate, un ser colgado y desangrándose, y ya muerto. Y a Jesucristo, y ya cuando ya dijeron los judíos, hay que asegurar que está muerto, que han dicho los discípulos que este va a resucitar, y queremos, y bueno, venga, ya por no olvidar, venga, pues venga, que se asegurase que está muerto. Y a Jesucristo, son detalles que voy a especificar, que se pueden ver en la Biblia. Que a Jesucristo fue un soldado que era el cortar las piernas. A los dos que estaban, que dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo, hicieron eso. Llegó el soldado con una espada afilada, fue al cuerpo, miró que estaban ejecutados, ya muertos, era ya el atardecer, unas piernas, un corte, y entonces él le cortaba, y al otro soldado, ejecutaron lo mismo. Pero fue a Jesucristo también con la espada y miró, y estaba ya moribundo porque ya había fallecido horas. Entonces le da un poco de corte y no le dio con la espada, sino cogió una lanza y le metió en el costado. No dice en qué lado, derecho o izquierdo, no lo dice. Que le dio un lanzazo en el costado para asegurarse que está muerto. Pues hasta ahí. De momento, ya dice que después, esto lo voy a decir para la sábana santa, los detalles de la sábana santa. Hasta ahí, bien. Entonces dice que después de muerto al atardecer, dos discípulos de Jesucristo que eran fariseos, ¿no?, que no le apreciaban Jesucristo, pero tenían miedo porque fariseo es como decir un tío de mucha pasta, que los fariseos eran de la gente rica, ¿no? Entonces no cualquiera era fariseo. Y José de Arimatea y Nicodemos, que eran dos discípulos que le creían a Jesucristo, le apreciaban, le escuchaban, pero era la cosa de no perder la posteridad, juntarse con la clase rica y tal, en fin, figuras. Pero no obstante, sabían que Jesucristo lo decía la verdad. Y fueron a Pilatos, José de Arimatea y Nicodemos. Señor, mira, por favor, Pilatos, que era el gobernador romano, entonces, que Pilatos es el único que habló vez tras vez por liberar a Jesucristo. Que decía Pilato, lo dice la Biblia, ¿viste estos judíos siempre protestando y le tienen un odio a Cristo porque era un tío legal? Porque te decía que Jesucristo es un tío que hace milagros, que hace maravillas, y les da envidia porque les quita a los clientes. Y no quería ejecutar a Jesucristo, que le maten, que es un tal, que es un hombre, hablando mal de Jesucristo, que es un injuriador, que es un blasfemo, y ya al final, que va contra el César. Si tú no le matas, vamos a decir a César que tú vas contra el César también, porque él dice que es rey de los judíos, solo tenemos rey el César, los judíos, que hablaban siempre mal de los romanos, porque era una colonia romana, y los trataban a patadas a los judíos.
porque eran rebeldes siempre. En total, que ya Pilato, bueno, dice, bueno, ¿qué queréis? Y ya Pilato, no obstante, pensó, dice, pero si este hombre es inocente, tenía buena conciencia. Y la mujer de Pilato se acercó, mira, señor, mira, he soñado esta noche que este hombre es muy bueno. Dice, que le quieren matar a esta gente. Dice, déjale libre, no te metas tú en esto. Y entonces Pilato, no, si yo lo veo. Tal. Dice, ya tengo una idea. Y era la fiesta de los judíos. Entonces Pilato fue dice, es una fiesta que aquí, en la fiesta de los judíos, la Pascua esta, ponen como una ceremonia, como en muchos países, por ejemplo en Valencia, la falla de Valencia, queman muñecos. Que bueno, pues que le pongan a un preso libre, ya está, ya está. Dice, mira, busca el preso más miserable que veas, un preso, además que sea judío, ¿no? Que sea el más horrible, que esté condenado a muerte por varios asesinatos. Y buscaron entre todas las cárceles, que había gente en la cárcel, y buscaron, señora, ya tenemos uno. Y dice, ¿cuál? Un tal Barrabás. Dice, un asesino, un pandillero de eso, que ha juntado a mucha gente y coge a la gente que los mata, a los niños, a las mujeres las viola, las asesina. Dice, es un sádico de demoníaco, un ser demoníaco, tenemos que estar en la celda. Dice, ese, venga, Barrabás, venga. Y fue Pilatos a la plaza pública, tanto a matarle, tan loco. Cuanto Jesucristo había hecho milagros por todos aquellos, los había curado de esa enfermedad, a miles. La Biblia no dice cuánto. En el Evangelio de Juan, en el último capítulo, el último versículo, dice que si algún día, y llegará ese día, si llegan a escribir todas las cosas que hizo bien Jesucristo de milagros, los libros que se escriban no caberán en todas las bibliotecas de la tierra. O sea, porque cada uno contará su historia. A mí yo tenía esta enfermedad y me curó. Yo estaba sorda, yo estaba ciego, yo resucitó a un hijo mío que estaba muerto. Y cantará, empezarán a escribir editores y empezarán a escribir libros de seres. ¿Por qué digo? Porque todos los que fueron curados, fueron los parientes, aunque hayan muerto, volverán en la resurrección, porque Jesucristo dijo que volverán justo como injusto, porque su vida, el sacrificio de Jesús es para que los vivos y los que han muerto vuelvan a vivir, para que la gente viva para siempre, que es la meta por lo cual Dios hizo a Aníbal. O sea, aquellos que Jesucristo curó y tal, volverán a vivir, volverán a la resurrección, dice la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, volverán a vivir millones. ¡Qué maldad! Es que Dios tiene mala memoria. Volverán todos. Sean que se han comido, que han comido un cocodrilo, o que se han caído en un volcán, o que se han pegado fuego, o que se han desaparecido en el mar. Volverán todos. Dios se acuerda quiénes son, dónde murieron y quiénes eran. Bueno, pues en total suenan a Barrabás. Venga, este. Un tío atado con cadena. Dice, ni le lavéis ni saltale. Dice, venga, dale unas patadas y que el tío se porta más rabioso y tal. Y entonces, presentó al pueblo Pilato, dice, mira, tenemos aquí a Barrabás. Dice, es un asesino, os ha asesinado a vuestros parientes, a vuestros hijos, a vuestras mujeres, una bestia. Y decía, a Jesucristo, vuestro rey. Y dice, no tenemos rey, el rey nuestro César. Entonces dice, bueno, pues a Jesucristo, a Barrabás, elegir uno, venga. En vuestra fiesta, pues venga, uno libre, elegir. Y ya Pilato pensó, bueno, por muy locos que estén, al final le liberará un ladrón que lo va a volver a robar y a matar, y encima le van a hacer héroe nacional cuando ha sido el ser más miserable de todos los judíos. Y todo esperando. Y me Barrabás, todo el pueblo, miles de personas que estaban toda la nación, Barrabás, aplaudiendo a un tío. Es como, por ejemplo, por decir algo, a un asesino, digamos, que de estos dementes, ¿no? que ponen bombas, que asesinan gente por una ideología fanática, religiosa o cualquier tipo de terror, que le pusieran libre. Y a una persona inocente que ayudó a la gente, a los pobres, le dijeran que le mataran. Pues así pasó, bueno, y le ponen a Barrabás. Todo el pueblo diciendo que mataran a Jesucristo. Cuánta gente de aquellos que había curado Jesucristo, que lo había ayudado, que había ayudado a resucitar a sus muertos. Pero sí, increíble. Bueno, le pone y dice, yo no quiero saber nada. A Barrabás, venga, a Barrabás. Pero a mí, de este hombre, yo le veo inocente. Yo no quiero saber de su muerte, vosotros. Yo me lavo las manos. Yo no quiero saber. Este hombre para mí es inocente. Y decían los judíos, pues si tú pones a este hombre libre, tú eres responsable. Él dice que el rey de los judíos. Vamos a decir a César que tú dices que el rey es este, no el César. Y ya le asustaron a Pilato. Bueno, y le escribió una en donde le colguéis, escribir, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces los judíos, no, el rey, bueno, siempre gritando y en contra de cualquier cosa. Bueno, en total ya se lo iban, lo apalearon a Jesucristo al pobre, le llevan a patadas ahí.
y le asesinaron con dos ladrones. Dos ladrones, no dice el nombre, pero dos, tres. Ahí estaban Jesucristo y tal. Bien, pasaron una hora, al atardecer, a la tarde ya muerto, porque ya era hora, era la fiesta, la Pascua, el sábado, tal, y no querían en la ley que no tuviera ningún muerto fuera, ¿no? Porque era un pecado contra sus leyes y tal. Y dice, venga, y le dijeron a uno eso, a uno de los soldados, venga, mata, si está, que todos los que han muerto, los tres, a Jesucristo también cuida con él, bueno, asegúrate que está muerto, ¿eh? Y entonces el soldado fue a los dos, que habían dos ladrones al lado de él, y uno de ellos le dijo antes de morir, Señor, porque estaban los dos, que eran, ¿verdad?, dos ladrones criminales, pero gritaban, Señor, tú eres Jesús, estaban colgados, sálvanos, tú puedes salvarnos, dice, sálvanos nosotros ahora. Y entonces uno de los ladrones le dijo al que gritaba a Jesucristo, estaban los tres juntos allí, dice, hombre, ¿por qué le grita a este hombre? Dice, nosotros somos criminales, asesinos, que tenemos lo justo que nos tenía que pasar. Pero si este hombre no ha hecho nada y está como nosotros, hombre, déjale en paz, hombre, no le grites. Y entonces aquel ladrón le dijo a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues con tu reino. Recuerden esto, cuando vengas con tu reino. Prometió que iba a volver, y que iba a hacer un paraíso en la tierra, lo que era Adán y Eva, una tierra como un parque. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino en el paraíso. Y Jesucristo le miró en los últimos momentos y dice, no tengas miedo, te prometo que estarás conmigo, hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. La vuelta de Jesucristo, después de muerto, dijo que volvería en la resurrección. Bien, pues a ti muere. Entonces le dijo a un soldado, venga, asegúrate que no. Y cogió el soldado, que era la costumbre, en las piernas, ¡pum!, un tajo en las piernas, y claro, se desangraba, aunque estuviera muerto, la sangre fluía, las venas cortadas, y a Jesucristo iba a darle igual, y miró, y estaba muerto, estaba ya, y vio que no palpitaba el corazón ni había nada, y le dio un poco de pena, cogió una lanza, y le clavó una lanza en el costado, Fíjese que no dice si el costado derecho o el izquierdo, en el costado, punto. No dice, miren la Biblia no dice, le dio en el costado derecho. Por lógica, un reo, que está ya en Jesucristo cualquiera, cuando le dicen era cortar las piernas, que era la ley entonces, para asegurarse que estaba muerto, porque estuvieran medio moribundo al desangrarse ya y colgado que llevaba ahora, pues se murieron por asfixia, porque ya no podían respirar, estaban colgados con las manos arriba y ya se ahogaban. Y ya aparte de eso, aunque estuviera medio ahogado, la sangre fluyendo por botones, desangrado, muerto. Pero que esto en el costado. No dice ni el derecho ni en el izquierdo. Pero un detalle interesante es que la Biblia dice que cuando le pegó el lanzazo a Cristo para asegurarse que estaba muerto, salió un borbotones de sangre y agua. Sangre y agua, no solo sangre y agua. ¿En qué lugar del cuerpo humano, cuando uno está muerto, si le abres, le das un lanzazo, sale sangre y agua? En el corazón. No en los pulmones, porque si hubiera dado en la parte, digamos, derecha de Jesucristo, ¡pum!, le atraviesa los pulmones y de salir habría salido agua. No sangre y agua, porque la sangre se paraliza, el corazón cuando no bombea ya, se para, porque el corazón hace que vaya bombeando continuamente sangre, pero no sangre y agua, bombea sangre. Cuando el corazón se para, porque ya está muerto, ya el corazón, ¡pum!, ya no hay más, se queda la sangre, el corazón lleno de sangre, y ya está, no bombea, ya se queda. ¿No? Pero la sangre que atraviesa los pulmones y el corazón. Entonces al pegarle el lanzazo, sale sangre, atraviesa los pulmones y el corazón, y quitar la lanza atrae sangre de los pulmones y sangre del corazón. Sangre, hasta ahí. Bien, muere Jesucristo. Pasan varias horas, y José de Arimatea y Nicodemos, que eran dos discípulos de Jesucristo, pues van a Pilato, ya estaba muerto. Dice, Señor, ¿nos permite llevarnos el cuerpo? Que somos discípulos de Jesucristo y nos gustaría enterrarle, no dejarle ahí. Y Pilato consultó, ¿está muerto? Sí, ya está, asegurado. Vale, bueno, va a llevarlo, venga, no pasa nada, venga. Y cogieron y llevaron a Jesucristo, y José de Arimatea y otros habían tenido una cueva que era rico, y te llevamos a mi cueva, que yo tengo una cueva que era personaje rico, era fariseo, todo rico. Entonces, pues,
una cueva que no había habido nadie, que era para él, para la persona, el dueño de esa cueva, hacían que una roca grande excavaran, pam, 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 y quitaran, y hicieron un hueco, como una pequeña habitación, y en ese hueco una pequeña tumba, y ahí dejaban el cadáver, que antiguamente los judíos hacían una costumbre, que dejaban los cadáveres en una cueva donde sea, pasaba un tiempo, la casa rica sobre todo, la pasaba un tiempo, unos meses, y luego iban o un año o más. Entonces abrían la cueva, y ¿qué quedaba? Un esqueleto, porque la carne todo se lo comían los gusanos, lo que sea, y era un esqueleto. Y entonces cogían el esqueleto, lo limpiaban los huesos y lo metían en una vasija. Eran huesos de un esqueleto dentro de una ánfora de una vasija. Bien, pues José de Arimatea cogen a Jesucristo y lo meten, recuerden los detalles, lanzada, entonces el cuerpo, latigazos por todas partes, las manos, con clavado en un madero, y muchos detalles, ¿no? De cómo le mataron y murió. Y cuando ya José de Arimatea le da, llevarlo al cadáver, se lo lleva, y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, miren los detalles, versículo 19 es cuando José de Arimatea, el capítulo 19, versículos 38-40, ¿no? Pero miren, cuando dice que van y le piden el cuerpo, se lo llevan a la cueva, lo meten en la cueva, Jesucristo, ya estaba muerto, claro, y le llevan en unas sábanas, lo llevan envuelto y le meten, claro, no se lo llevan a hombros, ¿no? A una cueva, y lo dejan posado y le dejan allí. Pero, ojo, que dice el texto, Juan 19, versículos 38-40, y más adelante, otro detalle, que dice que llevaron, José de Arimatea y Nicodemos, llevaron no solo cuerpo y sábanas limpias, porque estaba ensuciado de la sangre, de las caídas que tuvo, de los latigazos que le dieron, pues estaba hecho un polvo, ¿no? Le habían cruzado por todos sitios y sangrando por sitios. Llevan especias, y ciertos productos de mirra, que era, como digo, una pasta para limpiar el organismo con unos trapos, limpiar todo el cuerpo, y luego ponerle un masaje de aloe, son una especie de perfume, como digamos, hay perfumes de eso que son, digamos, para las manos, para eso, que es como, digamos, colonia seca, que no son previamente líquidos, sino que es una crema para que el cuerpo oliera muy bien. Aloe, mirra, tal. Y limpian el cuerpo, y le dan aloe, que era de no sé cuántos, 200 gramos, 300, un bote, para que todo el cuerpo oliera muy bien, Jesucristo. Un detalle pues impresionante. Detalle para que ahora es lo que vamos al final. Detalle. Le dan una cueva, lo limpian, le ponen en una sábana, le cubren la sábana y le dejan. Ahora viene el detalle interesante, que al final, en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7, detalle. Dice que cuando resucitó Jesucristo, que sabían que había dicho, voy a resucitar, y no pasaron 3 o 4 días, entonces fueron a ver a la cueva. Ellos sí creían que iba a resucitar, no estaban muy seguros, pero fueron los discípulos, María Magdalena, que había sido prostituta, el apóstol Pedro, mucha gente que eran discípulos de Jesucristo, vamos a verse a la cueva, a ver. Y se dieron cuenta, que entraron, ahí está la puerta abierta. Entonces, oye, Dios mío, pero ya ha resucitado a lo mejor. Y entró María Magdalena, y entró varias gente a ver la cueva, estaba oscura, y vieron que había un hombre allí, muy bien elegante, muy bien, con una sábana, con un vestido elegante, brillante, limpio, todo. Y creo, la mujer que entró, María Magdalena, o incluso la Madre de Jesús, fueron varias mujeres que eran discípulos, y vieron a aquel hombre, Señor, tú eres el hortelano, pensaron, un hombre rico, dinos, no vemos a Jesucristo, se lo han llevado ya. Y entonces Jesucristo le dije, María, entonces, por la voz, eres tú. Por la voz le conocieron, por la voz. Estaban a oscuro, pero estaba ahí. Y dice, eres Mesías, Jesús, un abrazo allí. Ha resucitado. Y entonces el apóstol Pedro, que estaba allí, fue corriendo a todos los discípulos, está resucitado. Y volvió corriendo. Un montón de gente ha resucitado. Y fueron a la cueva. Entonces, el detalle del libro de Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7, es que entran allí, y estaba ya asustado, y dice que vieron al lado de donde estaba el cuerpo, había estado el cuerpo,
que vieron una sábana enrollada, quedado con el cuento, la sábana, y otras vendas, dice el texto, que había estado envuelto la cabeza de Jesucristo. Le habían limpiado, José de Matea y Nicodemo, le habían limpiado, le habían puesto colonia, mirra para oler bien el cabello y todo, y le habían puesto en una sábana, y la cabeza era costumbre de los judíos una venda, vendado toda la cabeza, no la sábana y la cabeza, no, era el cuerpo, pero la cabeza era costumbre de los judíos con unas vendas, envuelto la cabeza. Y dice que cuando entraron allí, vieron que había la sábana a un lado y las vendas que había cubierto la cabeza, dice el texto, en otro lado. Otro punto. Entonces, vamos a la sábana santa otra vez. Bueno, en la sábana santa se ve la cabeza de un hombre, una barba que está dormido o muerto, se ve las manos con dos orificios y se ve el costado derecho, como una mancha de sangre y tal. Y se ve sucio por todos sitios, ¿sabes? Como había estado deshecho el organismo, sucio, porque le había caído en la tierra muchas veces cuando le llevaron a palo con el madero, o sea, sucio por el polvo, por la sangre, porque estuvo 2 días desde Jardín de Getsemaní, porque estuvieron pegando palizas y burlándose de los judíos y todo el mundo en la calle, escupiendo los que había curado a miles y los había curado de toda la enfermedad, así le trataron. Pero llega, el detalle es que cuando ven la cueva, ven sábana normal, limpia, unas vendas de la cabeza al lado, que habían estado al lado, dice, lo dice literalmente, la sábana, y unas vendas enrolladas bien al lado, que habían estado, dice el texto, cubierto, la cabeza. Hasta ahí. Entonces, la sábana santa. Pero la sábana santa se ve una cabeza, ¿no? Dice la Iglesia Católica, que es la sábana que había estado cubriendo el cuerpo de Jesucristo. Se ve también sucio y se ve también al costado derecho como una herida. Hay más detalles, pero el detalle, la sábana santa. Pero si la sábana santa, si dice nada más morir, primero, que cogieron el cadáver, Nicodemo y José Mete, y se lo llevaron y lo limpiaron. Todo el cadáver, no le dejarían la cabeza sucia y con sangre y tal. No, le limpiaron, ¿entendía? Le habían puesto una corona de cruces y tal, la limpiaron bien, le echaron a colonia, le limpiaron el organismo completo, le limpiaron, con un montón de unos botes de colonia y de polvos y de oloríficos, está muy bien. Y le ponen una sábana limpia, cuando ya le limpiaron, entonces le cubrieron una sábana y unas vendas le cubrieron la cabeza, que era la costumbre de los judíos. Una venda toda la cabeza para que no se viera una sábana con que quitaran la sábana y apareciera un cadáver, sino muy bien, son detalles. Así que la sábana de Turín es la que tuvo Jesucristo varios días enterrado y cubierto con esa sábana. No, esa sábana. Luego, hace algunos años, que ya la ciencia ya ha avanzado mucho. Y ya tenían en mente que, bueno, a ver si eso de la sábana de Turín, eso como la iglesia ha hecho todo idolátrico para ganar dinero, porque para la iglesia católica todo es idolatría. Que si los clavos que tuvieron Jesucristo, que si el madero que estuvo Jesucristo colgado, que si la tumba de Jesucristo, que ahí estuvo, o sea, cualquier cosa, la tumba de Jesucristo, la tumba de Santiago, la tumba de no sé quién, la montaña que estuvo Jesucristo, todo idolatría y todo lugares de culto económico, explotando los lugares de culto, y la gente en su ignorancia va allí a hacer oraciones y ahí es a ganar dinero, claro, a hacer misas, ceremonias con humos y cánticos y tal. Así que la sábana de Turín. Se hicieron averiguaciones en tiempos modernos, porque ya la ciencia está muy avanzada, y vieron a ver esa sábana con el radiocarbono 14 puedes averiguar muy aproximado de qué año está hecha esa sábana, por la antigüedad, el deterioro atómico. Entonces vieron varios ensayos radiocarbono 14 que la sábana no tiene de edad más de 600 años. Se supone entonces que Jesucristo murió hace más de 2000 años, no más de 600. Y que las manchas no son de sangre. Esas manchas que se ven las manos, se ve el cuerpo, se ve la cara, no son de sangre. Es una pintura y un quemazón.
pinturas quemadas. No, se ven quemazones. Y aparte, se ve el costado derecho, pero no dice la Biblia en qué costado. Pero por lógica, es que para asegurarse que está muerto, le dan al corazón. Pues ya está muerto, ya está muerto. No va a darle un lado izquierdo, pues si no está muerto, a lo mejor no le hubiera pasado nada. Hay muchos heridos en guerra que le dan un disparo en la parte derecha, a lo mejor atraviesa un poco los pulmones y le quitan la bala y a los pocos días fuera. Pero no van a dar en el costado izquierdo, sino en el derecho. Eso sería la lógica. Y aparte, Jesucristo le limpiaron perfectamente el cuerpo, perfectamente la cabeza, los cuerpos, o sea, como lavado completo, con perfume, mirra, con aromas. Eran gente rica. José de Arimatea y Nicodemo eran ricos, eran fariseos de estos, de gente de familia de dinero. Y no estarían limpiándolo con un poco de agua del grifo, ¿no? Le limpiaron perfectamente el Mesías, el Hijo de Dios, que los había curado a tanta gente que había hecho y que era el Salvador del mundo. Entonces, hicieron más gestiones con la sábana de Turín y esa sábana que es no de 2000 años, que las pinturas no son pinturas, que son quemazones, o sea, lo hicieron artificialmente con unas pinturas imitando la sangre y tal, y que es un fraude. Pero hay más, todavía más, de que vieron que es un fraude, que eso no tiene 2000 años, que no es sangre y no es nada, que es un pintor regiado y que han hecho un fraude de los muchos que han hecho, porque cada cosa que tú ves es fraude. El cuadro de la Virgen, el cuadro del santo no sé quién, del Santiago que vino a España a luchar contra los moros, o sea, te ha metido lo que han querido y la gente se lo ha tragado. Así que Jesucristo, sí, murió, pero la sábana, por ejemplo, aunque es un fraude, la Biblia condena la idolatría. Idolatría significa que tú adoras cosas. Pero la Biblia dice solo a Dios, como dijo Moisés, solo a Jehová tu Dios debe de adorar. A Él solo rendir servicio sagrado, no a cosas. Tú no eso adorar a cosas, a hombres, como se dice, no hay que adorarse, no hay que arrodillarse ante hombres, sino ante Dios. No arrodillarse ante la creación, sino ante el Creador, que es el que merece que te arrodille dándole gracias de lo que sea o pidiéndole perdón. Entonces, en el libro de las Galatas, voy a leer literalmente, para los cristianos, ¿qué dice Pablo, el apóstol, que también se lo cargaron, le odiaban los judíos y había sido el fariseo también? Pero cuando alguien se pone al lado de Jesucristo, ya viene a ser objeto de odio de parte de todo el mundo. Pero en las Galatas, libro, voy a leerlo literalmente, capítulo 5, versículo 20, a ver qué dice. Vale, 19 y 20. Galatas, escrito por Pablo, que habéis sido fariseo, luego sido el cristiano más genuino y le mataron entre los fariseos, porque o eres con nosotros contra nosotros, ese es su lema. Bueno, pues Galatas capítulo 5, versículo 19-20 dice, ahora bien, escribe Pablo, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones trepitosas y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, le aviso de antemano, de la misma manera que ya las avisé. Termina diciendo que los que practican tales cosas, los que practican esto, la idolatría y lo demás, no heredarán el reino de Dios. O sea, están condenados a ser destruidos. Pero, ¿qué hacen con la Sábana Santa, con todas las demás cosas? Idolatrar. ¿Cuántas procesiones rituales y visitas de turismo? Sacándoles dinero, claro, para ver la sábana, el fraude. ¿Cuánto ganan? Van a la Catedral de Toledo y llevan dinero, porque allí es la catedral, el museo más caro del mundo. Y todo lo que tienen son regalos, o que lo han expoliado, o que cuando las cruzadas, todo lo que podían ramplar para la iglesia, para el Vaticano, viviendo ellos en palacios, en lujo de vergonzado, todo objeto de oro y de joyas. ¿Iba Jesucristo así? Lleno de joyas y mantos y de millones y tronos de no sé qué. Eso era el cristianismo. A Jesucristo iba en un trono y toda la gente adorándole y tal. Y vivía en un palacio cardenalicio con esclavos y con guardias suizas. Eso era Jesucristo, los apóstoles. Una vez Jesucristo dijo, las zorras tienen cuevas y las aves donde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza.
Si cada vez que Jesucristo hizo un milagro, hizo miles, hubiera dicho Jesucristo, por ejemplo, mira, no me tenéis que dar nada. ¡Ay, Señor, gracias! Todo el mundo agradecido por haberle curado una enfermedad o haber resultado muerto, por haber hecho maravilla. Alimentó más de gente que de comer de una manera milagrosa. Otro hizo una fiesta en las Canaán, cientos de litros de agua, las convirtió en vino, una fiesta todo gratis. Jesucristo vivía en un palacio lleno de joyas y la gente idolatrando todo aquello, y un montón de gente, y cantores, y esclavos. Eso es la vida de Jesucristo. Esos son discípulos de Jesucristo. La idolatría. Porque para la Iglesia Católica todo es idolatría. Que si lugares santos, que huesos santos, que piedras santas, que cuadros santos, o sea, lo que quiera. Y le sacan jugo a todo. Y es idolatría, que odia Dios la idolatría. Y lo dice, que los que practican esto no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos lo odiaban a Jesucristo? ¿Con qué odio? Y era judío también. Pero cuando te pones al lado de la verdad, van a por ti. No eres, como dice la Biblia, porque no continúan corriendo con ellos al mismo derrotero, al mismo bajo sumidero de disolución, están perplejos y hablan injuriosamente de ustedes. Pero ya saben que los que practican tales cosas no era el reino de Dios. Dios los odia. Por eso Jesucristo es uno de los muchos ejemplos, que podía estar ahora, de cómo idolatran cosas ignorantemente, sabiendo quién está detrás, haciendo fortuna con la idolatría. Con la idolatría. Una sábana que vete a tú a saber quién la hizo, que a lo mejor de los muchos fraudes que me han hecho las noblezas y hasta el día de hoy, y los robos, y la estafa, y las idolatrías, y la inmoralidad sexual, pues la gente le han hecho esclavos de todo esto, pagando no solamente en dinero, sino con su futuro y su espiritualidad, la idolatría y mil cosas más. No, la sábana de Turín es una de las múltiples cosas que cuando tú veas que la iglesia y salsa, idolatra, esto, tal, hacer así que huele mal, huele mal. Jesucristo no vino aquí a hacer idolatrías, a hacer lugares santos, ni nada. Aquí está todo, eso es todo. Aquí tienes la historia, de dónde venimos, qué nos hicimos, quién hizo todas las cosas, no la evolución, ni el hombre mono, ni el Big Bang, ni el extraterrestre de otro planeta, no. La obra de Dios es la Tierra, el universo, y aquí está todo. Dónde venimos, por qué enfermamos, por qué morimos, por qué hay guerras, por qué hay atrocidades, por qué hay muerte, qué pasa con los muertos, cuándo volverán a la vida todos los muertos, cuándo será este gran día en que viviremos para siempre. Está todo aquí. Y esto no hace falta idolatría, es leerlo y comprender el engaño. ¿Y quién ha estado del engaño de toda la vida? Los ángeles caídos, los demonios, ángeles de la oscuridad, los que han estado y están aquí todavía estafando y extraviando a toda la tierra habitada. Como dice Jesucristo, que Satanás es el gobernante del mundo. Así que la sábana santa, no fiéis, no fiéis. Hay un comentarista muy bueno político, creo. Me cae bien, se llama, no sé si es Miguel Lacayo o Manuel Lacayo, no me acuerdo, que termina una frase muy bien. Cuando hace sobre los fraudes de la política, de los engaños, de las estafas, dice que no se engañe. Y yo digo lo mismo, que no se engañen, porque se están engañando y haciendo fortuna de vuestra ignorancia. Abrid los ojos mientras haya tiempo, porque ya llega el día en que los idólatras, dice Pablo, no eran al reino de Dios. ¿Y qué significa? ¿Qué pasó con los idólatras en tiempo de Noé? Ahogados todos. ¿Qué pasó con los idólatras en tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra? Todos muertos, quemados vivos. ¿Y qué pasa con los idólatras ahora? Que el Armagedón se lo llevará por delante. Allí no habrá rico ni pobre. La persona justa sobrevivirá para siempre. La injusta quedará en el olvido para siempre también.